Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Bueno, pues yo voy a intentar en un rato explicar un proceso de prácticamente 17-18 años, pero simplemente centrándome en los puntos que consideramos que son esenciales, que deberíamos tener claros como informador del geoparque. Para empezar, yo voy a exponer una definición que he sacado de una publicación que se presentó en Fitur este año 2020, antes de que ocurriera toda la pandemia, una publicación enfocada al tema de turismo geológico, que dice que descubrir los geoparques mundiales de la UNESCO es adentrarse y poder comprender en algunos de los paisajes más singulares de nuestro planeta. Es entender los vínculos ancestrales que existen entre el ser humano y el lugar en el que habita, y es leer en entornos privilegiados los increíbles capítulos de la historia de la Tierra grabados en cada una de las rocas que componen estos espacios únicos en el mundo. Una definición bastante enfocada al tema turístico, pero lo que viene a decir era recalcar lo que decía Pascual, es decir, un geoparque es cada geoparque que forman parte de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO es como la página de un libro que explica la historia geológica de la Tierra. El programa de geoparques mundiales de la UNESCO se inició, o por lo menos el origen del programa de geoparques mundiales de la UNESCO empieza allá por los años 90, donde 4 territorios inician un proyecto de cooperación en el marco del programa LEADER. Esos territorios eran la Reserva Geológica de Ost-Provence, el Parque Geológico de Vulkaneifel en Alemania, el Parque Cultural del Maestrazgo con el Parque Geológico que en su momento estaban promoviendo en Teruel, en España, y el Bosque Petrificado de Lesbos. Empiezan a trabajar con un proyecto de valorizar el tema de la geología como recurso económico. Va evolucionando el programa hasta que en junio del año 2000, a raíz de esos primeros inicios, se constituye la Red Europea de Geoparques, con más territorios a nivel europeo que ya tenían interés por la valorización de la geología como recurso de desarrollo local sostenible. Ese programa finalmente se exporta en los primeros años de 2000 a China. En 2004, se empieza a trabajar con la UNESCO, la red europea empieza a trabajar con la UNESCO en el año 2001. El programa se amplía fundamentalmente a aquellos países que tienen interés, en aquellos entonces fundamentalmente China, y en 2004 se crea la Red Mundial de Geoparques, con 17 geoparques europeos y 8 geoparques chinos. Y ya por último, el último eslabón es que la UNESCO, después de 14 años trabajando de forma informal con el programa, crea el programa de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la UNESCO en 2015. A partir de entonces, todos los geoparques integrados en la Red Mundial de Geoparques pasan a formar parte del programa de Ciencias de la Tierra y son geoparques mundiales de la UNESCO. En la actualidad hay 161 geoparques repartidos. El dato difiere un pelín con el tema del que dio Cali en su introducción, porque anoche yo los estuve contando en la página oficial y en el texto no están incorporados el número, pero sí en el desarrollo no habían incorporado todavía los geoparques mundiales que se habían aprobado en el año 2020, entre ellos el nuestro. De esos 161 geoparques, simplemente hay datos que pueden ser anecdóticos que veremos después, pero hay geoparques repartidos, aunque inicialmente esos 161 geoparques se repartían fundamentalmente en Europa y en China. En los últimos años hay un gran interés por extender
el programa de geoparques mundiales de la UNESCO en prácticamente todos los continentes y en todo el mundo. 15 de esos espacios, como planteaba Pascual, son lugares privilegiados de ese libro del que hablábamos antes, que se encuentran en España. Son territorios singulares para conectarse con la Tierra, para sentir emociones, para sentir los procesos geológicos y paisajes espectaculares, y sobre todo son lugares gestionados bajo criterios de sostenibilidad y con un patrimonio natural y cultural excepcional que no dejan indiferente a nadie. Pero claro, ahora vamos a exponer, antes era la definición adaptada a nivel turístico por el Foro Nacional de Geoparques, que lo constituyen los 15 geoparques que en la actualidad formamos parte en España de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO, pero nos vamos a ir a la definición oficial, que luego la vamos a traducir de lo que considera un geoparque el Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la UNESCO. Entonces, se define tal cual, aparece ahí, los geoparques mundiales de la UNESCO son el mecanismo de cooperación internacional, es un mecanismo de cooperación entre territorios, por medio de los cuales las zonas de patrimonio geológico de valor internacional, aplicando un enfoque de abajo arriba a la conservación de este patrimonio, se respaldan unas a otras para promover, junto con las comunidades locales, la sensibilización y concienciación sobre el valor de este patrimonio y la adopción de un enfoque sostenible del desarrollo de la zona. Dicho de otra manera, son territorios, es un programa de cooperación tal cual lo define la UNESCO, es decir, los geoparques básicamente son territorios con unas potencialidades enormes a nivel geológico, pero no solo geológico, sino de otros recursos, que cooperan entre sí para definir estrategias de desarrollo sostenible basadas en una serie de ejes que vamos a ver más adelante. El mismo programa lo define como que son áreas geográficas únicas y unificadas donde los sitios y paisajes de importancia geológica internacional se gestionan con un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. Un geoparque no es solo turismo, sino que un geoparque es una estrategia de desarrollo sostenible que tiene una serie de ejes que vamos a ir desarrollando, especialmente en los distintos geoparques del mundo, y en el tema del Geoparque de Granada, pero que tiene mucho que ver con la protección y conservación del patrimonio geológico y del patrimonio natural y cultural, que tiene mucho que ver con la educación y divulgación de ese patrimonio y que tiene mucho que ver con el desarrollo de estrategias de desarrollo sostenible, que también veremos más adelante. ¿Por qué el Cañón del Colorado, por ejemplo, que puede tener es un recurso geológico de primer nivel, no es un geoparque? Pues básicamente porque el Programa Internacional de Geoparques de la UNESCO exige que las estrategias de desarrollo que se monten en torno a los geoparques tengan un alto componente de participación de las comunidades locales. Es decir, tiene que en torno a esa estrategia de desarrollo sostenible tiene que haber una gobernanza en el proyecto, tiene que participar la población, tiene que participar todo el mundo que tiene que ver con el territorio, y es uno de los elementos fundamentales que valora la UNESCO en sus evaluaciones. ¿Qué es un geoparque mundial de la UNESCO? Básicamente es un reconocimiento, ahí tenéis los logos, fundamentalmente se ven 3 logos, el de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO, el de Global Geopark Network y el de la Red Europea de Geoparques. Ese es un reconocimiento que otorga la UNESCO y que permite una serie de cosas que después vamos a ir desgranando, pero fundamentalmente es un reconocimiento de la UNESCO sobre una estrategia de desarrollo sostenible que se monta en torno al territorio, a los recursos geológicos, al patrimonio natural y al patrimonio cultural. ¿Qué tiene que tener un geoparque mundial de la UNESCO? Según esa definición y ya hablando
un poco más entrando en detalle de por qué somos Geoparque Mundial de la UNESCO. Pues tiene que tener un patrimonio geológico relevante. Ese es uno de los principios del Programa Internacional de Ciencia de la Tierra. Es decir, para ser Geoparque Mundial de la UNESCO, al menos se debe tener un lugar de interés geológico de relevancia internacional, que en el caso del Geoparque de Granada tendríamos, o por lo menos en el proceso de candidatura, se incluyeron 72 lugares de interés geológico, de los cuales de relevancia internacional se han incluido en el dossier de candidatura 10. O sea que para ser Geoparque Mundial de la UNESCO se necesita al menos uno de relevancia internacional. El Geoparque de Granada tiene 10 lugares de interés geológico internacional. Básicamente, o sea, ¿por qué 72 y no 73 y no 45? Pues básicamente el inventario de lugares de interés geológico que incluyó la candidatura del Geoparque de Granada para acceder a ser Geoparque Mundial de la UNESCO se basa fundamentalmente en el inventario de Geosite a nivel de relevancia internacional que definió durante los años 2000 a 2007 el INME, el Instituto Geológico Minero, y se basa también en el inventario de incluido, o sea, de georrecursos culturales, incluido la Estrategia Andaluza de Conservación de la Geodiversidad. Como os decía, un geoparque tiene que tener un patrimonio geológico relevante y cierto número de lugares relevantes, pero no solo de patrimonio geológico, sino de patrimonio natural y cultural. Tiene que tener una estrategia de desarrollo territorial sostenible, unos límites claramente definidos. No se establece si los geoparques tienen que ser más grandes o más pequeños en función de la dimensión. Lo que sí se establece es que tiene que haber una coherencia con las unidades geológicas, con las estrategias, con los actores y con los ámbitos de actuación. Tiene que haber, según ese programa, tiene que tener un área suficiente para que haya un desarrollo económico territorial, pero tú no puedes ser geoparque si no garantizas que tu geoparque va a tener una estabilidad económica de recursos, va a asumir compromisos de defensa y conservación del patrimonio y va a tener una estructura de gestión muy bien definida y que es objeto de evaluación. Entonces, por así decirlo, la definición oficial la tenéis en el programa, se expone en la diapositiva la definición oficial que hace el Programa de Ciencias de la Tierra, pero un geoparque no deja de ser una estrategia de desarrollo sostenible para un territorio bien cohesionado, con un nivel de gobernanza muy sólido, donde los recursos diferenciales de esa estrategia son un patrimonio geológico de relevancia internacional, nacional y en algunos casos regional, donde la geología no es solo lo único que tiene que tener en cuenta la estrategia de desarrollo sostenible, y basada en una serie de ejes que son la investigación y la conservación, la educación y el geoturismo o el desarrollo turístico, pero no solo el desarrollo turístico, sino una estrategia de desarrollo económico local sostenible. Como os decía, simplemente, y esto sí deberíamos tenerlo en cuenta, porque muchas veces cuando hablamos de geoparque todo el mundo contemplamos una visión de que un geoparque solo es turismo, pero en la red mundial, cada vez que participas en los distintos foros, tiene muchísima importancia la conservación y la investigación, tiene muchísima importancia la divulgación y la educación en los distintos sistemas de formación reglada, formación no reglada, y tiene mucho que ver con el turismo y desarrollo local sostenible. Ese concepto sí lo deberíamos tener porque es muy importante de cara a las evaluaciones de UNESCO. Bueno, ahí tenéis, si queréis profundizar sobre la figura de los geoparques mundiales de la UNESCO, ahí tenéis la referencia de la página web de la UNESCO, donde hay una variedad de información, tenéis la lista de geoparques mundiales de la UNESCO
con todos los enlaces web a cada uno de ellos. Tenéis toda aquella información que necesitaréis para profundizar. No obstante, en el anexo que os enviará Cali, seguramente aparecerán muchos más enlaces para poder profundizar y tener esa idea de qué es un geoparque mundial de la UNESCO. Como os decía, ahora mismo la red mundial de la UNESCO ha ido creciendo a lo largo de los últimos años de forma exponencial, especialmente cada año se incorporan a la red en torno a 10, 12 destinos a nivel mundial. Por curiosidad y por datos, hay geoparques mundiales, si veis, prácticamente se concentran en Europa, donde hay 80. Por países, España es el país que más geoparques mundiales de la UNESCO tiene, somos 15. Pero a nivel mundial, España es el segundo país que más geoparques tiene a nivel mundial, pero China apostó desde el año 2000 por esta figura y con otro concepto, porque ellos tienen otro concepto de geoparques. Ahora mismo en China hay, por ejemplo, 41 geoparques mundiales de la UNESCO. Simplemente esa es la distribución a nivel mundial. En los últimos años este mapa es del 2018, o sea que faltan incorporaciones que se han efectuado especialmente en Sudamérica, en Centroamérica o en Asia, en otros países de Asia que no solo China. Pero el programa ahora mismo está en plena efervescencia en el sentido de que es un programa que está en un crecimiento constante desde el punto de vista de territorios interesados y de la metodología de geoparques. Como os decía, simplemente por tener los números, somos 161 geoparques mundiales de la UNESCO en 45 países, 80 geoparques mundiales de la UNESCO en Europa, 15 en España, somos el primer país de Europa en geoparques, 41 en China, y simplemente como curiosidad, últimamente hay una tendencia de cooperación a nivel, lo cual supone un reto importante porque existen 4 geoparques mundiales de la UNESCO que son transfronterizos. En concreto hay uno entre Austria y Eslovenia, otro en Alemania, Polonia, otro en Hungría, Eslovaquia y otro que es uno de muy importante por lo que supone entre Irlanda e Irlanda del Norte. Los geoparques que existen, los 15 geoparques mundiales en España, son los que tenéis relacionados en la diapositiva. Nosotros ya aparecemos el número 7, que es el Geoparque de Granada, que fuimos oficialmente reconocidos como Geoparque Mundial de la UNESCO después de la primera presentación de candidatura nuestra en noviembre del 2017 y la segunda modificando la primera en noviembre del 2018. El 10 de julio de este año 2020, oficialmente la UNESCO reconoció al Geoparque de Granada como integrante de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. La relación de geoparques es muy variada, son periodos geológicos los que tematizan cada geoparque diferente, y ahora iremos desgranando. Simplemente tenéis en la presentación, ya os digo, que en diversos sitios podéis conocer o podéis ampliar la información de los distintos geoparques que existen en España y en el mundo, especialmente en el enlace que os he dejado de la Red Mundial de Geoparques a nivel global. Bueno, el lema del Geoparque de Granada era el principio solo es principio, el paisaje solo es el principio. Pero sí es básico aclarar una serie de cosas de qué es un geoparque y qué no es un geoparque. Un geoparque no implica financiación de la UNESCO, entre otras cosas porque lo que exige un geoparque fundamentalmente, o sea, lo que exige la UNESCO es que tú garantices un modelo de financiación para la estrategia que tú estás abordando. Y eso es importante porque tienes anécdotas como que hay algunos ayuntamientos o hay algunos actores que dicen que cuándo va a llegar el dinero. El dinero no va a llegar, el dinero lo tenemos. Esa estrategia la tenemos que financiar nosotros y entra dentro de los modelos de gobernanza que se presentaron en la candidatura. Es decir, el geoparque será lo que nosotros queramos que sea el Geoparque de Granada.
Y luego hay otra de las polémicas, es decir, un geoparque, por ser una figura de la UNESCO, no implica que su territorio se proteja con normativa adicional a la existente a nivel nacional. Ese matiz es muy importante porque la estrategia de desarrollo territorial, o sea, el ser reconocido como Geoparque Mundial de la UNESCO, no significa que eso te suponga un estatus jurídico que te permita prohibir o no prohibir determinadas actividades en el territorio. No es una designación legislativa, aunque los sitios del patrimonio geológico que se definen en el Geoparque Mundial deben estar protegidos por la legislación local, regional o la nacional, y no implica las restricciones de uso de actividades. Ojo, no implique restricciones de uso no significa que el geoparque no se posicione o no se tenga que posicionar intentando buscar aquellas herramientas para proteger los lugares de interés geológico, que muchas veces pueden estar protegidos por estrategias a nivel regional, con normativas regionales o con normativas que tienen que ver con los recursos naturales o con los recursos culturales, o que tienen que ver con incluso el tema de la normativa urbanística a nivel local. En este momento el gran reto del Geoparque de Granada es unificar la visión desde el punto de vista territorial de la estrategia de desarrollo sostenible. Unos las tenemos claras y otros actores no la tienen tan clara. Y en base a eso trabajar con las herramientas que nos permite la legislación vigente para poder de alguna manera garantizar el principio que exige la UNESCO de adoptar políticas de tutela y conservación de los lugares de interés geológico. Ahora después hablaremos de algunas cosas que se están planificando y se tienen en mente para llevar a cabo ese tipo de tutela, pero tiene mucho que ver con la Carta Europea del Paisaje y tiene mucho que ver con los procesos de custodia del territorio por parte de la población local. Pero es muy importante que tengamos claro que el geoparque como tal, aunque sea declarado por la UNESCO, no supone una normativa adicional de protección de los bienes, tanto geológicos como culturales como naturales, adicional a la ya existente. Entonces, eso sí deberíamos tenerlo claro, porque hay una polémica en torno a eso considerable en el territorio, especialmente porque en un territorio de 4.000 y pico kilómetros cuadrados se ciernen amenazas exógenas que son motivo de reflexión y de consenso a nivel territorial. Bueno, básicamente eso es un geoparque mundial de la UNESCO, según la definición de la propia Programa de Ciencias de la Tierra, y ahora vamos a explicaros un poco cuál es el proceso que ha desembocado en la declaración este 10 de julio del 2020 del Geoparque de Granada como integrante de la red mundial. Es una propuesta, digamos, esta idea de geoparque, esta idea de argumentos que intentan generar estrategias de desarrollo en el territorio desde ahora. Pues no, la idea se empezó prácticamente en el año 2002, fue cuando empezamos a trabajar con determinadas acciones, el tema de interesarnos por el tema de los paisajes, la geología como elemento vertebrador o fundamental de la estrategia de desarrollo de los territorios. Y cuando hablo de los territorios, después lo veremos más adelante, estoy refiriéndome a básicamente el inicio de los trabajos en torno a esta valorización de la geología se empezaron allá en el 2002 en Guadix, en las comarcas de Guadix, Baza y Huesca, y luego por añadidura en la comarca de Los Montes. En ese devenir de cosas, las primeras exposiciones en torno al patrimonio paleontológico se iniciaron en el año 2002. Empezó a trabajar como invitados en la incipiente, con la Junta de Andalucía, en concreto con la Consejería de Medio Ambiente, en la definición o la participación como sociedad civil, en este caso los grupos de desarrollo rural, en los primeros encuentros que tuvieron lugar para la definición de la Estrategia Andaluza de Conservación de la Geodiversidad, una estrategia que por aquellos entonces, en 2002-2003,
que fueron cuando se tuvieron las primeras jornadas, era totalmente innovadora a nivel del Estado español y sigue siéndolo, porque realmente hay muy pocas comunidades autónomas que tengan una estrategia de actuación, una estrategia concreta de conservación de la geodiversidad a nivel regional. En el año 2004, en este caso la comarca de Guadix ya definió como complemento a aquel primer inventario, o aquella propuesta de inventario que incorporaba la Estrategia Andaluza de Conservación de la Geodiversidad, definió el primer, un plan de utilización de los georrecursos culturales de la comarca de Guadix, con una perfecta planificación tanto a nivel de identificación de los recursos como posibilidades de desarrollo, documentos muchos de ellos que todavía podrían ser utilizados y siguen en vigor, y de hecho se siguen teniendo como referencia. A ese plan de utilización de los georrecursos culturales se suma y realiza el suyo la comarca de Baza-Huéscar, o sea, el GDR de Altiplano de Granada en el año 2008, con lo cual prácticamente había un avance de todo el norte de la provincia de Granada porque era una estrategia mucho más concreta que las posibilidades que contemplaban la estrategia andaluza de conservación de la geodiversidad. Y en función de eso, no solo definimos las estrategias a nivel territorial, sino que desde prácticamente 2004-2005 empezamos a trabajar pues, prácticamente como un geoparque, como tal. Sin ser muy conscientes de que lo estábamos haciendo, llevábamos a cabo muchas acciones, porque antes no lo he dicho, pero uno de los requisitos que te pide la UNESCO para formar parte de la red mundial de geoparques de la UNESCO es que lleves un tiempo funcionando como geoparque. En ese sentido, hay dos hitos clave en ese trabajo, que es que los dos grupos de acción local, tanto el de Guadix como el de Altiplano de Granada, participamos en una acción conjunta de cooperación con otros geoparques o con otros territorios interesados en Andalucía por el tema de valorización de los recursos geológicos. Este proyecto se llamaba Geodiversidad, una solución por un desarrollo rural sostenible. Se desarrolló durante los años 2007-2009 y en aquel proyecto, que no solo era de territorios andaluces, sino nacionales, participaron socios transnacionales que hoy en día forman parte de la red mundial igualmente, como las Islas Shetland en Escocia o el Geoparque de Magun en Marruecos. Y empezamos a trabajar con distintas actividades, tanto de sensibilización y concienciación de la población, como temas educativos, como propuestas de itinerarios, como el tema de promoción turística. Ese proyecto tuvo su continuidad durante los años 2011 a 2013, con un proyecto que lo financió la Red Rural Nacional, que se llamaba Geoempleo, la geodiversidad como yacimiento de empleo, y en él formamos parte no solo los dos grupos, o sea, tanto Altiplano como Guadix, sino prácticamente todos los territorios asociados a los geoparques existentes en aquellos entonces. Finalmente, hay un hito que es en 2010, después de prácticamente 8 años de trabajo, el gobierno andaluz aprobó en Consejo de Gobierno la Estrategia Andaluza de Conservación de la Geodiversidad. Y curiosamente, en aquella mesa, el territorio estaba presente en el sentido de que éramos los invitados por parte de la sociedad civil en toda Andalucía. O sea, todo lo que eran los territorios de Guadix, Baza, Huéscar y Los Montes, en aquella mesa estaban junto al consejero y junto al director en su momento del Instituto Geológico y Minero presentando la Estrategia Andaluza de Conservación de la Geodiversidad. O sea, que tenemos cierta trayectoria o teníamos justificados los antecedentes. Antes de seguir, alguien podría pensar por qué, si tenemos tanta trayectoria, no somos geoparques mucho antes, cuando había otros territorios a nivel nacional que tenían mucho menos trabajo desarrollado y habían integrado y habían formado parte de la red prácticamente a los 2 años, 3 años de empezar. Pues es muy sencillo. Es decir, en el año 2015, o sea, desde el año 2000 hasta el año 2015, prácticamente la posición del gobierno andaluz era que solo podían formar parte de la red de geoparques
aquellos espacios que formaran parte de la REMPA, o sea, que fueran espacios naturales protegidos y que fueran integrantes de la REMPA. Criterio que era un criterio mucho más específico que el que se marcaba en la red europea y en la red mundial, y por el cual el territorio estuvo luchando prácticamente 10 años diciendo que había otros modelos y que esos otros modelos podrían ser iguales de valor. Ese criterio cambia en el año 2015-2016 y es el momento en el que se vuelve a retomar con fuerza la candidatura de geoparque del territorio norte de Granada para formar parte como Geoparque de Granada en la red mundial. O sea, no es que seamos tan torpes que hemos tardado prácticamente 17 años en formar parte de la red mundial, no. Es que el criterio cambió por parte del gobierno andaluz, cambió en el año 2015, pero también para entrar en ese red mundial antes se exigía un aval del gobierno regional y ahora no. Pero sí es cierto que en este momento el criterio ya no es que un territorio sea parque natural para formar parte o acumule la figura de geoparque. Por eso nosotros empezamos o retomamos el trabajo en 2016, especialmente en 2017, en noviembre del 2017 se presentó el dossier de candidatura. Es importante porque cuando se habla del trabajo desarrollado es un trabajo persistente, consistente durante muchos años, pero no hubo posibilidad de formar parte de la red de forma oficial hasta a partir del año 2016. Nuestro geoparque, bueno, ya lo ha explicado, la propuesta inicial eran 1.422, 1.400 y pico, creo que eran 1.410 kilómetros cuadrados en el primer dossier de candidatura, pero la UNESCO hizo una serie de apreciaciones, especialmente nos dejó claro que esto es una estrategia de desarrollo sostenible, por lo cual tenía mucho interés en que tenían que beneficiarse municipios completos y abarcar un territorio amplio. En este caso, el territorio son 4.722 kilómetros cuadrados. Probablemente seamos uno de los geoparques más grandes del mundo. Seguramente somos uno de los más grandes de España, porque solo el geoparque Alto Tajo tiene una dimensión como el nuestro. Abarcamos 47 municipios y aglutinamos territorio de 4 comarcas, que es las comarcas de Guadix, Baza, Huéscar y Los Montes, con un modelo de gobernanza estructurado con una serie de entidades, pero básicamente en el territorio que abarcan 3 grupos de acción local. En el caso de Altiplano, pues Baza, Huéscar. En el caso de Guadix, abarcamos la zona de Guadix y el Marquesado, y Los Montes, con un municipio que es Alamedilla. Claro, lo que exige el programa de geoparques es que tengas un patrimonio geológico ya de relevancia internacional y que aporte algo adicional a la red. O sea, uno de los requisitos para entrar en la red es que tu geoparque o tu territorio aporte a nivel geológico algo a la red. Entonces, el storytelling sobre el cual va a profundizar luego mucho más y con mucho más detalle y con más conocimiento que yo, Fran García Tortosa, que es nuestro geólogo y director del comité científico en este momento, es que nuestro geoparque al final permite recrear la historia geológica de un río, que es el Paleofardes, y un lago, el Paleolago de Baza, rodeado por algunas de las montañas más altas de la península ibérica durante los últimos 5 millones de años. Durante ese periodo se generó uno de los registros de rocas y fósiles del periodo cuaternario más ricos del mundo, y se dispone del más extenso conjunto de yacimientos paleontológicos de grandes mamíferos continentales de Europa, tanto de la perspectiva territorial como cronológica. Si al final un geoparque tiene que tener, que es otro de los grandes retos, somos un territorio muy grande y hay que generar los storytelling adaptados a los distintos segmentos, a las distintas tipologías de clientes que hablaba antes Pascuales en su intervención. Pero básicamente ese es el storytelling en el que se basa el Geoparque de Granada.
Hablamos de 5.300.000 años, pero ¿qué pasa? Que esos 3.300.000 años, prácticamente hay un periodo de 5 millones hasta hace 500.000 años, donde nuestro geoparque podría parecerse perfectamente a las sabanas africanas, con un montón de animales en torno al valle al Paleofarde y al Gran Lago, que eso, como digo, pues el cuento lo cuenta mejor, si valga la redundancia, Frank, que se lo sabe mejor. Pero hay un importante periodo que son los recientes 500.000 años, donde la región, o sea, el territorio pasé, es decir, antes de 5 millones a 500.000 años, éramos una cuenca endorreica. O sea, nuestro río, que era el Paleofarde, vertía al gran lago de Baza, pero hace 500.000 años la región pasó a ser esorreica, es decir, fue capturada por un tributario del río Guadalquivir, que se convertiría en el Guadiana Menor, generando un extenso paisaje de cárcavas, que son los badlands famosos, y en esa etapa erosiva del Cuaternario moderno, los ríos han expuesto rocas que cuentan la historia de los últimos 250 millones de años del territorio. Bueno, pues ese era el argumento del storytelling suavizado, sin mucha exposición técnica del geoparque. Es un territorio abierto. Luego nos haremos una serie de preguntas, porque es curioso lo que ha pasado a lo largo de este verano, con el tema de anécdotas que os contaré. Pero básicamente la historia geológica, o lo fundamental es la historia geológica de los últimos 5 millones de años, pero especialmente los dos últimos, o sea, los 2,5 millones, o sea, los 2 millones y medio de años últimos, que básicamente es coincidente con la época cuaternaria. Entonces, ¿qué aporta como os decía, para formar parte de la Red Mundial de la UNESCO? Es muy importante aportar argumentos complementarios a los geoparques que ya existen. Es decir, aportar una hoja de ese libro de la historia geológica de la Tierra. Entonces, el Geoparque de Granada aporta por primera vez y de forma integral un contexto geológico y paisajístico natural relacionado con todo lo que tiene que ver con el cuaternario en el continente europeo en los últimos 2 millones y medio de años. Para que lo entendamos, es decir, no solo aportamos una hoja, sino que prácticamente la lectura del libro completo de lo que ha pasado en los últimos 2 millones y medio de años en la etapa de periodo geológico se podría prácticamente leer de forma íntegra en la cuenca de Guadix-Baza, porque prácticamente el libretillo del cuaternario está prácticamente íntegro y bastante bien conservado y concreto. Eso es el argumento fundamental. No hay ningún geoparque que de forma que explique el cuaternario continental como lo hace, o que tenga elementos para explicar el cuaternario continental como lo hace nuestro geoparque desde un punto de vista científico. Y por eso fue muy bien valorado en el tema de cuando intentamos acceder a la red mundial. Y ahora vamos a cosas, pues yo tendría que caracterizarme dentro de las tipologías que decía Sierra y Cali, y claro, es decir, ahora empezaríamos a reflexionar, ¿un geoparque es solo geología? No. El geoparque tiene un argumento fundamental que es geología, que soporta un storytelling, pero que tiene una estrategia basada en todo lo que es el patrimonio natural, cultural, tanto material como inmaterial, pero no es exclusivamente geología. La geología sirve para generar sinergia. ¿Qué es lo que llama la atención del Geoparque de Granada? Ya antes lo ponía Cali, pero es simplemente algunas cuestiones. Pues un paisaje estepario prácticamente que sobrecoge. Es decir, cuando tú haces el experimento de llevarte a gente a los miradores o a miradores que tienes prácticamente en 310 grados paisaje acarcavado de los últimos 500.000 años hasta la actualidad, sientes que te sobrecoge, sientes que te envuelve, sientes que te sientes muy chiquitillo, te genera sensaciones, emociones, sin tener un interés geológico. Hay gente que viene al territorio cautivo o no cautivo, un interés geológico, pero sientes que es un paisaje
bastante bien conservado, un paisaje ancestral. En muchos de los sitios sigue estando tal cual se concibió, o sea, se ha ido generando, y en muchos de los sitios la actividad humana en tiempos históricos se ve perfectamente. Durante años este paisaje estuvo en la retaguardia, escondido, eran badlands, eran tierras malas, tierra de penuria, tierra de mal pastoreo, no se criaba nada, pero en los últimos años hemos vuelto a valorar este tipo de recursos, especialmente no tanto, hay varios procesos que son procesos internos y externos que después comentaremos. El Geoparque de Granada, como decíamos, tiene un verdadero valor patrimonial, con lugares paleontológicos y arqueológicos únicos que se revelan claves para entender procesos de ocupación humana en el continente europeo. Múltiples yacimientos de grandes mamíferos vertebrados desde hace 2.200.000 años hasta o sea, que nos permiten explicar la evolución en el cuaternario de este tipo de procesos, tanto a nivel cronológico como territorial. Vestigios de ocupación humana, que ya sabemos cuáles son, Orce y fundamentalmente Orce. Y la diversidad y complementariedad con el patrimonio en arquitectura defensiva, otro tipo de patrimonio, el patrimonio troglodita y otras, los paisajes hacen del territorio que tenga especialmente potencialidad. Aquí tenéis algunas imágenes de la estación paleontológica de Fornelas que se creó a raíz de ese trabajo continuo de trabajar en pro de la geología. Estos son algunos elementos que forman parte de nuestro patrimonio cultural, que ya lo hemos ido pasando. Hay un aspecto fundamental dentro de la red, es que uno de los aspectos diferenciadores del Geoparque de Granada es su amplio patrimonio troglodítico, solo compartido con un geoparque a nivel europeo, pero de una forma muy testimonial, como era el Geoparque de Chablot en Francia, con determinados, ellos aportaban que uno de sus elementos diferenciadores que tenían algunas cuevas y algunos alojamientos en cuevas. Nosotros son miles, o sea, tiene una tradición troglodítica desde prácticamente el año 711 con la invasión musulmana en la península ibérica, pero fundamentalmente desde cuevas medievales acantiladas de los siglos X-XII hasta prácticamente el hábitat troglodítico actual con diversos usos. Es una de las cosas, no solo el patrimonio geológico, sino el patrimonio natural y cultural, pero también la particularidad del trogloditismo hacen diferente a este geoparque dentro de la red. Pero no solo el patrimonio material, sino también el inmaterial. Y por último, ya señalar que el Geoparque de Granada tiene una importancia, esos paisajes esteparios que nos permiten ver, como decía Cali, tiene la importancia de la biodiversidad del territorio, se refleja en un número de especies, o sea, un importante número de espacios que forman parte de la red, no solo de la REMPA, que no está dentro del geoparque por cuestiones de coordinación y de administrativa, sino que hay diversos lugares integrados en la red Natura 2000 y sobre todo destaca el tema de la fauna y la flora, especialmente las aves esteparias sobre las cuales se podrían configurar determinadas estrategias de valorización. Como os decía, uno de los aspectos fundamentales del tema del geoparque es el nivel de gobernanza. Tú tienes que acreditar que tienes estrategias a nivel territorial. Os decía que el modelo cambió en el año 2016 y en el año 2016 básicamente la estrategia del geoparque, o sea, en el año 2016 los dos grupos de desarrollo rural empezaron a trabajar con dos estrategias de desarrollo territorial, que eran las estrategias de desarrollo local para acceder a los fondos LEADER. Los fondos LEADER, que era básicamente la mayor parte de los geoparques, trabajan con un modelo de gobernanza basado en el enfoque LEADER. Básicamente el enfoque LEADER, el esquema lo tenéis ahí, en que se basa cuáles son los pilares, que son asociaciones públicas y privadas locales y grupos de acción local, elaboración y aplicación de estrategias basadas en el tema del enfoque bottom-up, de abajo arriba,
conexión en redes, proyectos de cooperación, innovación, acciones integrales multisectoriales. ¿Qué es lo que se hizo para montar el tema del master plan, la estrategia del geoparque? Sumar actores, básicamente los grupos de desarrollo, más la Diputación Provincial de Granada, el tejido empresarial, más los municipios, más centros de investigación, más asociaciones, es lo que configuran el actual geoparque. El generar una estrategia basada en la participación con todos los actores que tienen que decir algo en el territorio. Se creó un grupo promotor que básicamente lo configuraban la Diputación Provincial de Granada, los 3 grupos de desarrollo, Altiplano de Granada, la comarca de Guadix y Los Montes, junto con las universidades de Jaén y Granada y el Instituto Geológico Minero, y a partir de ahí se crea una estructura de gestión donde el representante jurídico a todos los efectos, a efectos de representatividad ante la UNESCO, es la Diputación Provincial de Granada, pero que hay unas estructuras de coordinación, un comité de coordinación donde están integrados pues prácticamente todos los actores, tanto públicos y privados de relevancia a nivel del territorio, con una serie de comités técnicos y grupos de trabajo que son los que nutren y velan por el tema del funcionamiento normal del geoparque. En noviembre de 2017 se presentó la primera candidatura, al final fuimos reconocidos, como he dicho ya en varias ocasiones, en julio del 2020. La suma de las estrategias del Grupo de Desarrollo Altiplano, del Grupo de Desarrollo de Guadix y de las exigencias de la evaluación de la UNESCO configuran un master plan que básicamente se nutre en su ejecución, porque el programa de geoparques el Geoparque Mundial es de la UNESCO, se nutre o se inspira también o se exige que se aplique teniendo muy en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible a 2030, con lo cual esa estrategia se diseñó, o el master plan del geoparque se diseñó teniendo en cuenta los ODS, y básicamente es una estrategia que tiene el esquema, es un master plan que tiene varios ejes, de los cuales simplemente voy a señalar, esos son los ejes, no voy a entrar en detalle porque eso sería objeto de otra charla, pero sí hay varios ejes de actuación que son geología y territorio. Básicamente en el eje de geología y territorio hay varios aspectos que se tocan, que es la geoconservación, el geoconocimiento, la identidad territorial, cómo trabajar la identidad territorial. En el eje de estructura de gestión se abordan temas como la planificación y funcionamiento y los proyectos de cooperación, o sea, Geoparque Coopera. Hay un eje 3 que es interpretación y educación ambiental, donde se abarcan todos los procesos de sensibilización y concienciación ciudadana, el programa GeoEduca, tanto para colectivos cautivos como no cautivos, que antes hablaba Cali, y los procesos de educación ambiental. Hay una parte de un eje de geoturismo donde se abordan temas como la observación turística, la información turística, acciones de formación turística, pequeñas infraestructuras de uso público turístico, creación de productos turísticos, Geoparque promociona, y luego hay una parte de desarrollo económico sostenible que tiene que ver también con una multitud de acciones que tienen que ver con el tema de desarrollo de empresas y fomento del empleo a nivel de distintos sectores diferentes al turismo, como es artesanía, es economía circular, es servicios a la población y servicios a empresas. Hay cosas y programas de los cuales nos sentimos especialmente, pues en el programa GeoEduca, por ejemplo, hay un subprograma que se llama Objetivos de Sostenibilidad, que es cómo integrar o difundir los objetivos los objetivos de desarrollo sostenible en el tema de los colegios. Y simplemente la estrategia del Geoparque de Granada tiene que estar perfectamente concatenada y tiene que estar alineada con otras estrategias a nivel territorial, como la Estrategia Andaluza de Conservación de la Geodiversidad, todas las estrategias y directrices de desarrollo sobre el tema del altiplano estepario, los planes de protección del medio físico de la provincia de Granada, otros programas europeos que se van generando
a nivel que se tienen implementación en el territorio, como el programa Crista o el tema de las propias labores de enturna y otros que se puedan generar en el territorio. Ya por último, simplemente centrar, y yo creo que sería muy importante que volviéramos a decir, un geoparque no se basa solo en geología, es una estrategia de desarrollo sostenible con varios ejes, donde es muy importante la protección y conservación, la educación y la divulgación, y el turismo, pero no solo el turismo, sino el desarrollo económico local sostenible basado en los productos locales. Y ahora simplemente ya para terminar voy a hacer algunas, ya sí me voy a la parte de turística, porque desde que nos declararon geoparque os puedo contar que tanto el Grupo de Desarrollo Rural de Guadix, tanto las oficinas de atención al público de la Diputación como el de Altiplano, hemos tenido preguntas acerca de qué es el geoparque de las más diversas. Desde cuándo abría y cuándo se echaba la llave, hasta si van a encontrar determinados elementos. Entonces, simplemente el geoparque no es solo los colorados de Gorafe, no es solo la acequia del Toril, no es solo el Castellón Alto, sino que el geoparque lo configuran todos aquellos elementos de relevancia de un territorio de 4.200 y pico kilómetros cuadrados. Es una estrategia de desarrollo sostenible. Entre los retos, es decir, uno de los lemas del geoparque es que el geoparque solo es el principio y tenemos muchos retos vinculados a la gobernanza del proyecto, vinculados a la generación de una visión compartida a nivel territorial de cuál debe ser la estrategia de desarrollo sostenible del territorio. Pero también tenemos retos como ordenar y configurar la amplia amalgama de recursos que tenemos disponibles en el territorio que no configuran en este momento una oferta del todo organizada en su globalidad. Y sobre todo hay retos inmediatos como generar productos turísticos. Simplemente os reflejo ahí algunas cuestiones como para introducción a lo largo de reflexión del curso, que es que tenemos el reto de configurar productos turísticos adaptados a los distintos segmentos que antes hablábamos, donde se incorporen elementos vivenciales, emocionales y físicos. Tenemos un atractivo turístico importante, que en el caso que nos ocupa, quizás lo más importante o lo más llamativo son esos paisajes esteparios tan espectaculares, tan envolventes, más allá de los recursos concretos. Tenemos infraestructuras, que aunque nos sigamos quejando, o muchos alcaldes se quejan, tenemos buenas infraestructuras, simplemente hay que mejorar en muchos sitios el tema de lo que ahora está de moda reivindicar y que debió reivindicarse hace mucho tiempo, que son el tema de conectividad y el tema de servicios. Tenemos servicios turísticos, donde el reto es mejorar continuamente la calidad de los mismos. Tenemos una comunidad local que debe ser totalmente, debe conocer el proyecto y debe estar totalmente involucrada. Y luego tenemos emociones, imágenes y percepciones, y todo ello debemos de trabajarlo en este reto que tenemos con el tema de Geoparque de Granada. Ese es otro esquema en el tema de definición de productos, de proyectos, o sea, de productos turísticos, simplemente por introducir la reflexión. Es decir, si yo quiero ser o informar del geoparque, no solo debo esperar a que me den los folletos que se tienen que hacer o para que me den todo ese tipo de información, porque yo debo adoptar un papel activo en el tema de conocer recursos, en el conocer los atractivos de mi territorio, en conocer de una forma organizada o no organizada los servicios de los que se disponen, el tema de la amplia oferta turística, que muchas veces es un reto, el tema de poner de acuerdo a hoteles, alojamientos con empresas de turismo. Y bueno, simplemente ya por ir finalizando, y ahora estamos abiertos a que nos hagáis las preguntas que consideréis en este bloque. Cuando definimos la estrategia de ser geoparque, la verdad es que, siendo sinceros, pues era un argumento más para el tema de la estrategia de desarrollo del territorio. Está claro que un geoparque no va a resolver la problemática económica
ni de generación de empleo del territorio, sino que hay que buscar los equilibrios o hay que buscar la visión compartida de qué peso tiene que tener cada sector económico o a qué peso le damos a cada proyecto en ese desarrollo sostenible del que estamos hablando. Pero sí queríamos poner en marcha los territorios, los 3 grupos de desarrollo rural junto con los otros actores que participan en el proyecto. Queríamos generar una estrategia de desarrollo sostenible, de desarrollo económico sostenible y duradera, que con el paso del tiempo nos ha venido a dar un poco la razón, porque es un proyecto perfectamente adaptado al cumplimiento de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, a 2030, pero también con el nuevo Green Deal de la Unión Europea, o sea, la nueva política verde de la Unión Europea, con la nueva estrategia de conservación de la biodiversidad y con estrategias como de la granja a la mesa. Es un proyecto perfectamente adaptado y contiene esos elementos desde el punto de vista de la planificación. Nosotros hablábamos, eran objetivos del inicio, es decir, bueno, pues si conseguimos incorporar los flujos turísticos entre un 30 al 40%, pues nos vendría bien en un periodo de 5 años. Pascual, ahora tú me confirmas, pero desde el 2016 al 2018, que es el último, o 2019, que es el último dato que yo hablaba del Observatorio Turístico de Granada, porque el informe de 2019 todavía creo que no estaba en la calle, se han incrementado el número de visitantes al territorio en torno a un 74%, solo en el trabajo conjunto de los últimos 4 años. El tener un posicionamiento turístico y científico a nivel internacional como territorio, es un territorio donde las primeras investigaciones del territorio datan del siglo XVII, pero es que desde los años 70 hacia acá es uno de los territorios más investigados y sobre los cuales existen más documentación científica disponible sobre que evalúan sus recursos naturales y culturales. El difundir o el promocionar el territorio desde el punto de vista, con un label como es el tema del aval de la UNESCO, es muy importante desde el punto de vista, ayuda mucho. Sobre todo, no nos olvidemos que la estrategia de Geoparque tenía que estar alineada con generar empresas y empleos en el territorio, contribuir a mantener la población en el territorio y, sobre todo, consolidar el crecimiento de sectores económicos clave en su momento, de turismo, productos locales, comercio, agricultura y ganadería, que parece que es la base, o sea, todo el tema de agroecología, nuevas tendencias, pero sobre todo consolidar ese tipo de sectores y sobre todo conservar y proteger los recursos patrimoniales y paisajes tradicionales del territorio. Consideramos en su momento y seguimos considerando que los geoparques son poderosas herramientas de conservación de la naturaleza y de desarrollo rural, y por eso seguimos apostando por este programa. Y lo último, esta es una diapositiva que prácticamente todos los miembros de la comisión técnica utilizamos para el tema de cuando hacemos nuestras exposiciones. Es decir, normalmente solemos tener una actitud pasiva de intentar reivindicar, pero también deberíamos pensar en qué es lo que el geoparque puede hacer por mí, pero también qué puedo hacer yo por el tema del geoparque. Simplemente nosotros año a año venimos organizando con el resto de geoparques españoles diversas charlas y tal, y al final le pedíamos que nos dijeran qué era para ellos el tema de un geoparque. Y, por ejemplo, Luis Carcavilla, que es técnico del INMI, director científico del Geoparque del Alto Tajo, decía que un geoparque es un proyecto de la gente y para la gente en un territorio excepcional. Leire, que forma parte del equipo de dirección del Geoparque de la Costa Vasca, decía que un geoparque es un sitio vivo, no es un escaparate, tiene que tener un papel importante en el desarrollo de la zona y las personas que lo habitan. Tiene que aportar una mejora en la calidad de vida de los habitantes del territorio. Y luego Juan Manuel, que era una de las personas más entrañables de la red de geoparques españoles, el director del Geoparque del Alto Tajo, decía que un geoparque de la UNESCO, en un geoparque de la UNESCO, la población que lo habita es lo más importante. Por lo tanto, es un proyecto que desde el paisaje, solo es en principio, genera multitud de retos, multitud de oportunidades
pero también no está exento de múltiples amenazas exógenas respecto a los modelos de desarrollo económico territoriales que se ciernen en el territorio que abarca el Geoparque de Granada. Y trabajar para construir esa cooperación y consolidar el modelo es el gran reto en sus distintas variantes. Y muchas gracias. Y cualquier pregunta, pues ahora, si de los tres que estamos, supongo, en este primer bloque. No, bueno. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, teníamos una pregunta que formulaba una compañera sobre el tema de la protección. Decía, entonces, ¿realmente el territorio está protegido o no está protegido, ¿no? La verdad que esa es una pregunta recurrente, no siempre nos llega, porque a veces no es fácil de entender. El geoparque no supone o sea, no implica unas normas de protección como las que puede tener un espacio natural protegido. O sea, la declaración de geoparque no implica absolutamente ninguna restricción sobre el territorio. Lo que sí es un poco al revés. O sea, para ser geoparque tienes que acreditar que el territorio está de alguna forma protegido y de que se cuida ese entorno, ¿no? Pero ellos, digamos, la UNESCO y la propia figura de geoparque no impone absolutamente nada, simplemente evalúa. Si nosotros estamos, digamos, para conseguir este sello de la UNESCO es porque se ha podido acreditar que el territorio gota de cierta protección. Que las protecciones no son siempre con el formato que comentaba, como la que puede ser de un espacio natural protegido, de un parque natural. Las protecciones pueden estar recogidas en los planeamientos urbanísticos, pueden estar recogidas en los planes de ordenación del territorio, pueden estar porque sea una zona cepa de protección de aves o cualquier otra figura, ¿no? Pero que ya digo, que no impone restricciones, sino que evalúa que simplemente se cuida el territorio. No sé, Juanjo, si quieres... Sí, yo simplemente voy a decir, por un lado hay que diferenciar territorio y por otro lado hay que diferenciar lugares de interés geológico. El territorio como tal es lo que ha explicado Cali, es decir, no existe una figura asociada a los 4.000 y pico kilómetros cuadrados, es decir, sería imposible asociar eso. Y por otro lado tienen los lugares de interés geológico que están incluidos dentro de la propuesta del geoparque, que son la esencia de la declaración del geoparque. En ese sentido, hay 45 LIS que tienen establecidas restricciones legales particulares que prohíben la recogida de fósiles, minerales y muestras. 37 LIS forman parte del inventario de georrecursos culturales que tiene la Estrategia Andaluza de Conservación de la Geodiversidad y, por lo tanto, sí tienen cierto nivel de protección, entre comillas. 24 LIG están amparados en el catálogo de montes públicos de Andalucía y la Ley Forestal de Andalucía. 15 LIG están dentro de los planes especial de protección del medio físico y catálogo de espacios y bienes protegidos de la Diputación Provincial de Granada. 7 lugares de interés geológico están protegidos con la Ley 14/2007, Patrimonio Histórico de Andalucía, porque están incorporados en el Catálogo General de Patrimonio Histórico andaluz. 2 LIS son monumentos naturales y por lo tanto están protegidos por la ley correspondiente que afecta al tema de patrimonio natural. Y 20 LIS todavía no son objeto de protección, pero sí se trabaja con los ayuntamientos para que en el tema de los planes de ordenación urbana o las normas subsidiarias de los municipios tengan algún nivel de protección. Y sobre todo hay una cosa que es que yo creo que es fundamental, porque no hemos dicho, que es que se está trabajando en un proyecto de cooperación con otros geoparques españoles, porque lo que sí hay que trabajar son modelos voluntarios de protección y conservación del territorio, como son los procesos de custodia del territorio, dando pie a que participen las asociaciones privadas en la tutela de aquellos bienes no protegidos, y con el tema de un proceso que supone un reto impresionante, que es la definición de una Carta Europea del Paisaje para todo el tema del Geoparque de Granada. Pero en sí, era lo que decíamos, como territorios no están protegidos los 4.000 y pico kilómetros cuadrados, no supone más protección que la que está en la normativa local, regional y nacional,
Pero los lugares de interés geológico, la mayoría de ellos sí tienen su nivel de protección en base a las distintas figuras que existen en la actualidad en la normativa. Nos preguntan también si una empresa que opera en el geoparque pero no radica en él puede contar con el sello de la UNESCO. A ver, el sello de la UNESCO no es un sello comercial. La marca UNESCO, la marca Geoparque Mundial de la UNESCO, solo lo puede utilizar el geoparque como estructura. Lo que sí se está trabajando, es decir, es en que las distintas empresas puedan utilizar bajo procedimientos de acreditación el tema del logo de Geoparque de Granada. Si miráis en la transparencia, en la última diapositiva, el logo de Geoparque de Granada, como integrante de la Red Mundial de la UNESCO, es el logo, este conjunto, donde tenéis la UNESCO y el circulito. Ese logo las empresas no podrán utilizarlo porque la UNESCO impide el uso del logo para usos comerciales y, por tanto, para cualquier tipo de empresas que quieran desarrollarlo. Pero este logo, que es Geoparque de Granada, sí se está trabajando en el desarrollo de procedimientos que básicamente están inspirados en los sistemas de acreditación de la Carta Europea de Turismo Sostenible o de la Red Natura o incluso de Reserva de la Biosfera, para que cuando las empresas se acrediten con este logo, pasen el sistema de acreditación, al final puedan utilizar el logo del Geoparque de Granada, asumiendo una serie de compromisos. Ese proceso lo que garantizaría es que esas empresas, además, formarían parte del Club de Ecoturismo de España, si pasan el sistema de acreditación, que será un sistema de acreditación sencillo, que se ha empezado por las empresas de actividades, que ya está prácticamente terminado el procedimiento y que se seguirá con alojamiento y restauración. Pero luego UNESCO no se puede utilizar por parte de empresas. Además, supondría una severa penalización al Geoparque de Granada el que sus empresas utilicen el logotipo de la UNESCO para el desarrollo de actividades, especialmente que tienen que ver con temas empresariales y comerciales. Bien, Juan Marín nos preguntaba que dónde se pueden encontrar los leaks. Fran, en su exposición que hará hoy y mañana, que continuará mañana, nos hablará de eso. Como decía, no todos los lugares de interés geológico son de interés para el turismo. Algunos son de interés meramente científico y su ubicación no es una información pública, porque también en algunos casos hablamos de sitios de una fragilidad extrema, ¿no? Entonces, bueno, pues no todos los leaks, digamos, su ubicación se difunde, solo aquellos que tienen interés didáctico o turístico. En cualquier caso, mañana veremos o enseñaré uno de los, digamos, el material divulgativo que existe ahora mismo del geoparque. Existen 3 mapas. Hay un mapa general, describe rutas y describe lugares. Hay un mapa donde se recogen todos los centros de visitantes, que ya Enrique nos hablará mañana de él. Y uno también orientado a los más pequeños, para jóvenes, para niños, vamos, que también mañana os lo describiremos un poquito. Bien, en el mapa, en el primero de ellos, en el mapa general del geoparque, que la verdad que se sacó una gran tirada y se ha agotado muy rápidamente, para gran sorpresa nuestra, y que actualmente está en reedición, si bien existe una versión del mismo más pequeñita, en formato blog, que sí podéis encontrar, por ejemplo, en nuestra oficina de turismo o en la oficina de turismo del geoparque. Entonces ahí se describen y se detallan sobre el mapa muchos de los lugares de interés geológico que sí son visitables. Pero en cualquier caso, Fran ya os dará más detalles de los mismos.